Hola a todos, en este video hablaremos del cáncer de mama, una enfermedad que ha cambiado la vida de muchas mujeres. Te invito a que te quedes hasta el final del video porque te contaré un hecho sorprendente sobre esta patología que muchas personas desconocen. Soy el Dr. Yesid Cardoso y quiero empezar diciendo que conocer es el primer paso para prevenir. Cuando termines este video, no solo vas a tener una comprensión clara sobre esta enfermedad, sino que tendrás mejores herramientas para vigilar y cuidar tu salud. Empecemos entonces por responder ¿qué es realmente el cáncer de mama? El cáncer de mama es una enfermedad en la que las células mamarias comienzan a crecer de manera descontrolada. Estas células anormales pueden formar un tumor que, si no se trata, puede invadir tejidos cercanos o diseminarse a otras partes del cuerpo. Imagina una ciudad donde las casas se construyen sin parar, ocupando lugares que no deberían. Así actúa el cáncer. Nuestro cuerpo está formado por millones de células que en condiciones normales crecen y mueren de forma ordenada. Sin embargo, a veces este proceso se altera y esas células comienzan a multiplicarse sin control, formando un tumor. Aunque cuando escuchamos cáncer de mama, pensamos en una sola enfermedad, en realidad hay varios tipos, cada uno con sus características. Pero por otra parte, no todas las masas o bultos en el seno son cancerosos. Hay condiciones benignas que pueden parecerse, por eso es esencial consultar siempre con un especialista. Es aquí donde las imágenes diagnósticas empiezan a jugar un papel súper relevante. Pues además de lo dicho, es necesario considerar que el cáncer de mama no siempre es palpable. A veces, son las pruebas como las imágenes diagnósticas las que nos alertan sobre su presencia. ¿Y cuáles son las pruebas que pueden ayudar a detectar la enfermedad? En casos como estos, la mamografía, el ultrasonido y la biopsia nos ayudan a identificar y clasificar este tipo de cáncer. Ahora, tal como te lo prometí, un hecho sorprendente acerca de esta enfermedad es que los hombres también pueden tener cáncer de mama. Aunque es mucho menos común, es probable que suframos esta enfermedad. Por eso es importante que todos estemos informados. ¿Tienes alguna experiencia personal o duda sobre este tema? Si es así, siente toda la confianza de compartir tu experiencia en la sección de comentarios. Además, si te gusta el contenido, dale un like a este video y suscríbete al canal. ¿Tienen todas las mujeres el mismo riesgo de desarrollar cáncer de mama? Para empezar, vale la pena mencionar que 1 de cada 8 mujeres puede desarrollar cáncer de mama a lo largo de su vida. Esta es una estadística impactante que me impulsa a querer brindarte un mejor conocimiento sobre los riesgos y que así puedas tomar mejores medidas preventivas para tu salud. Hablaré incluso de un gran factor de riesgo que incrementa las posibilidades de desarrollar cáncer de mama y del cual poco se habla. No te pierdas esta información, todo lo que estaré diciendo aquí es de vital importancia. Ahora sí, para entrar en materia, debo decir que la respuesta a la pregunta de si todas las mujeres tienen el mismo riesgo de contraer este tipo de cáncer es no. Algunas mujeres cuentan con características específicas que incrementan el riesgo de desarrollar la enfermedad. A continuación, abordaremos 4 de los 8 factores de riesgo más importantes a considerar cuando hablamos de cáncer de mama. Número 1. Historia familiar. Si un familiar cercano tuvo cáncer de mama, el riesgo de desarrollar esta patología aumenta. Sin embargo, contrario a lo que muchos piensan, solo alrededor del 10% de los casos de cáncer de mama están vinculados a antecedentes familiares. Así que aunque la historia familiar es importante, hay otros factores a considerar. Número 2. La edad. Cuanto mayor es la edad, mayor es el riesgo. Dicho riesgo aumenta especialmente después de los 50 años, principalmente debido a factores relacionados con el envejecimiento y con cambios hormonales. Número 3. Genética. Genes como BRCA1 y BRCA2, también conocidos como genes BRCA, pueden incrementar el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Los genes BRCA son genes humanos que producen proteínas que desempeñan un papel crucial en la supresión de tumores y la reparación del ADN. Las mutaciones en estos genes, heredadas de padres a hijos,
pueden aumentar el riesgo de cáncer de mama y ovario en las mujeres, así como el riesgo de cáncer de mama en los hombres. Número 4. Tiempo de exposición a estrógenos. Una menstruación temprana y/o una menopausia tardía aumentan el tiempo en que la mujer está expuesta al influjo estrogénico y por ende son factores que pueden aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Se considera menopausia tardía aquella que ocurre después de los 55 años. El haber o no haber tenido hijos también es un factor que influye, ya que durante la gestación y la lactancia, el influjo estrogénico disminuye en cierta medida. Las mujeres que no han tenido hijos o los tuvieron después de los 30 años de edad, tienen un riesgo más alto de desarrollar cáncer de mama. Este riesgo también aumenta en aquellas mujeres que no lactaron a sus hijos, ya que la lactancia materna se comporta como un factor protector. Como lo dije al principio, no todas las mujeres tienen el mismo riesgo, por lo que conocer estos factores es esencial para la prevención, pues algunas mujeres podrían no tener ningún contribuyente al riesgo, mientras que otras podrían tener uno, varios o todos los factores de riesgo sin ningún factor protector. Voy a contarte que ese gran factor de riesgo del que hablamos al inicio, que incrementa las posibilidades de desarrollar cáncer de mama y del cual poco se habla, es el estrés crónico, ya que su impacto en nuestro sistema inmunológico también podría jugar un rol en el aumento del riesgo. Si esta información ha sido de valor para ti, por favor, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Compartir este video puede contribuir a salvar vidas. Recuerda que si tienes alguna experiencia para compartir o tienes preguntas acerca de este tema, me gustaría que la compartas en la sección de comentarios. Tu voz puede ser de gran ayuda para otros. Recordemos brevemente los factores de riesgo que hemos revisado hasta aquí. Primero, historia familiar. Segundo, edad. Tercero, genética. Y cuarto, tiempo de exposición a estrógenos. El quinto factor de riesgo es el uso prolongado de terapia de reemplazo hormonal. Teniendo en cuenta la relación directa entre el tiempo de exposición a los estrógenos y el riesgo de desarrollar cáncer de mama, el uso prolongado de terapias hormonales incrementan la posibilidad de desarrollar cáncer de mama. En general, se considera un uso prolongado de la terapia de reemplazo hormonal cuando se utiliza por más de 5 años. Y en este punto, me corresponde señalar que aunque la terapia hormonal puede tener beneficios significativos en algunos escenarios, también conlleva riesgos potenciales como en este caso, el aumento del riesgo de contraer cáncer de mama, por lo que se debe sopesar cuidadosamente la relación riesgo-beneficio en cada situación individual. El sexto factor de riesgo es la exposición a radiaciones. Es importante tener precaución con las radiaciones en la región torácica antes de los 30 años. Por ejemplo, mujeres que han sido tratadas con radioterapia por un linfoma en el tórax tienen más riesgo de desarrollar cáncer de mama por la radiación directa recibida sobre las glándulas mamarias. Séptimo factor, los estilos de vida. Las dietas poco saludables, el sedentarismo, el consumo de alcohol, el tabaquismo y la obesidad son factores de riesgo que incrementan la probabilidad de desarrollar cáncer de mama. Sin embargo, la buena noticia es que estos factores sí son modificables. Y por último, el octavo factor que consideraremos es la densidad mamaria. La elevada densidad mamaria se establece como un factor de riesgo autónomo en la aparición del cáncer de mama. Esto se debe a que las mujeres con alta densidad mamaria poseen una proporción significativamente mayor de tejido fibroglandular, que es precisamente la zona en la que se origina el cáncer de mama. Así, a medida que aumenta la concentración de tejido fibroglandular, se incrementa proporcionalmente el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Tal y como lo vengo diciendo desde el principio, no todas las mujeres tienen el mismo riesgo de desarrollar este tipo de cáncer, por lo que conocer estos factores es esencial para la prevención. Algunos factores no se pueden cambiar, pero otros dependen de nuestro estilo de vida y de nuestra conciencia preventiva. La prevención está en nuestras manos.
Recuerda, estar informado es estar preparado. Yo soy el Dr. Yesid Cardoso y esto es Imágenes Médicas, imágenes que salvan vidas. Hasta la próxima.